Le saludo con gusto. El presidente dio un discurso hace rato, iba a ser como a las 12, acabó siendo como al 20 para para la 1, en donde nombró ya al secretario de Función Pública. Recuerde que llevábamos 2 años sin secretario de la Función Pública, no se nos olvide. El secretario de la Función Pública es Virgilio Andrade. Virgilio Andrade tiene un pasado ligado al Instituto Federal Electoral, en algunas actividades al PRI, era funcionario de la Secretaría de Hacienda en una comisión reguladora y el presidente lo ha nombrado secretario de la Función Pública. Parecía que esta secretaría estaba como muerta y que incluso podía desaparecer, cuestión que no tenía mucha lógica si nos atenemos a que la secretaría como tal pues cumple funciones de supervisación, hay que supervisar, para decirlo más claro, hay que supervisar todo lo que sucede en torno al desarrollo de las actividades de los funcionarios, de lo que tiene que ver con la función pública. Pero lo que pasa es que estaba subutilizada o estaba ahí más o menos teniendo paseos, y yo diría muy mal hecho, pero bueno. Entonces se revive, esto es lo primero, los que pensaron que podía desaparecer, pues les tengo noticias, no desaparece sino revive. Y el presidente da una serie de puntos en que algunos son de destacar. Por ejemplo, los funcionarios públicos tendrán que estar explicando sistemáticamente si existe conflicto de intereses en sus funciones. Y particularmente hay dos, ¿no? Hay dos áreas que están muy a la vista en la que pudiera plantearse el tema del conflicto de interés. Uno, la Secretaría de Hacienda, y la otra, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin dudar de Pemex, sin dudar de la Secretaría de Energía, que también están ahí, en medio de todo esto. Todos los funcionarios tendrán que claramente establecer ellos y sus cónyuges. O sea, no solamente ellos, sino lo que con ellos hay, ¿no? Con lo que ellos viven, para decirlo de una manera como muy precisa, solos, sino más bien también sus cónyuges, ya sean ellos o ellas. Bueno, el presidente plantea eso, que vamos a ver cómo se cumple en función de lo que hoy se establece y si se puede realmente llegar a algo. O sea, está a prueba el gobierno, ahí está a prueba el mecanismo que está utilizando. Y habrá que ver qué tanto el legislativo hace algo, y habrá que ver cómo viene la propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción, también del Partido de Acción Nacional. Es el tema dominante, pero se ha metido otra variable, y esa otra variable es el conflicto de interés. Bueno, déjeme decirle que la parte final me llamó la atención porque planteó el tema de las casas. Entonces él plantea que vea si hay un conflicto de interés en su casa, la de su esposa y la del secretario de Hacienda. Hablamos de Iztapan, la casa llamada Blanca y la casa de Malinalco. Esas 3 casas tendrán que pasar por un proceso de revisión de parte de los actores de la parte central de la Secretaría de la Función Pública, y veremos hasta dónde llega la Secretaría de la Función Pública cuando un funcionario de Hacienda, exfuncionario ahora, que sea el secretario de Función Pública, qué cuentas le dará al secretario de Hacienda y qué cuentas le dará al propio presidente, que eso es algo que me parece sumamente importante. El presidente tendrá se irá todo el peso de la ley, irán todo hasta el fondo, investigarán a detalle todo esto. Pues a decir del presidente, el interés es que sí. ¿Por qué el interés es que sí? Porque el presidente lo que ha decidido ha sido que sea una comisión externa, un panel de expertos, cito textual, y que además haya una comisión externa que lo revise. La gran pregunta aquí es, vamos a suponer que no hay conflicto de interés. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué sucede? Y si no lo hubiera, que esa es la posibilidad, ¿qué van a hacer con sus casas o qué va a suceder? Porque de cualquier manera hay un estigma muy claramente marcado. Pero segundo, vamos a partir que hay conflicto de interés. ¿Qué va a pasar? ¿Se llevará a efecto todo el peso de la ley? ¿O qué es lo que se hará? ¿Habrá una multa? ¿Qué es lo que estará de por medio, le diría yo, en el caso de que hubiera conflicto de interés? Como ve, el presidente está tratando de salir a como de lugar de esto que está marcando su sexenio, que es el asunto de la corrupción, el conflicto de interés, la Casa Blanca, su casa de Ixtapan y la casa del secretario de Hacienda. Entonces veremos qué pasa en el corto plazo, pero lo que sí es que el presidente está apurando. Hoy nos decía Luis Fonserrada, apuren, pero no tanto, porque no vamos a hacer aquí algo que al rato lo barato salga caro. Entonces, sí, precisamente le digo, lo que hoy tenemos enfrente es: revive la Secretaría de Función Pública, el presidente da pasos adelante, se va esbozando lo que puede ser un Sistema Nacional Anticorrupción, habrá que ver también el planteamiento que hace el PAN, y diría yo, lo más interesante, hasta dónde llegará el gobierno
en un asunto que es del gobierno y que va a ser una parte analizada desde el gobierno. ¿Tendrá el gobierno esta fuerza, esta voluntad y sobre todo esta convicción de entender que tiene que cambiar el estado de las cosas históricamente y que tiene que investigar a detalle, aunque se trate del propio gobierno y del presidente? Esa va a ser la pregunta que no tardará mucho en que tengamos alguna respuesta por ahí. Ahí le mando saludos, javiersolórzano.com. Adiós.